No te, no te voy a negar que mientras me hacían los exámenes, yo ya sabía. O sea, yo ya decía, algo está mal. Y tengo fotos en que yo estoy así como, tenía, estaba, yo quería bañarme porque me sentía tan sucia y tan mal que tenía todos los cabellos así, enredados, así como. Ujú. Y en esa foto se me ve, estoy con mascarilla, estoy con los ojos llorosos y con el cabello así como que, como desastrosa, como que un Ajá, huracán me había pasado por encima, sí. así. Y me acuerdo, o sea, obviamente lloré en ciertos momentos, me quebré. Después cuando le dije lo que les dije a mi papá de que íbamos a salir, lloré, pero siempre tratando de mantenerme positiva. Y fue algo muy inconsciente, o sea, siento que fue bastante inconsciente. ¿Te lo han inculcado desde niño? ¿O tú siempre has sido así? Creo que es parte de mí, sí, porque, no sé, entre mis amigas yo siempre he sido como que la más, un poco delicada, como que ay no, como vamos a estar molestando y todo, pero de repente algo ha pasado y yo como que, ay, no seas así, como que, no digas eso, no seas horrorosa, Ujú, sí, sí, así, sí. sí. Entiendo. Entonces, y bueno, algo que no sé si lo quiera contar por ahí No, dale, tú después, expláyate. eh, que para esto, en enero del 22, Ujú, me hice exámenes con mis hermanas. sí. Y de las tres, la que mejores exámenes tenía era yo. Estaban súper bien los míos, o sea, yo les había dado paz a mis hermanas, porque mi papá estaba preocupado justamente porque estaba en esto del plan, del gimnasio, mis hermanas se salieron del país para estudiar, entonces él decidió hacerme Ujú. los exámenes juntos con ellas. Salí mejor y ya para marzo, mira que no pasó nada prácticamente. Literal. Y para marzo yo ya estaba, te digo, esos exámenes para arriba, para abajo, para todos lados, menos estables. Entonces, eso, sí. Ahí inició, entonces. Ajá. Cuando, bueno, ya te dijeron, tu pediatra sería en ese caso, ¿no? Pediatras, Mm, doctores de niños. no, porque sabes que pedimos al pediatra que me había visto antes, lo de la Ajá. columna, y nos dijeron como que justo creo que no estaba, pero también nos dijeron como que yo ya no estaba como tanto para pediatra. Entonces, eso fue como Ya normal. para normal. Ujú. Pero aún así sigue siendo un cáncer que le da a Joven, un niño, sí, ajá, a un sí. joven, porque Es, tienes antes de los 18 años. ajá, es un... Ya después cuando le dieron el apellido al cáncer, Ujú. dijeron como que, bueno, Esto le da más a los niños. si es un cáncer que se ve bastante en jóvenes. Ese, como que ese es el lado bueno de la situación. ¿Sí? Sí, sí. Porque obviamente es algo que ya saben cómo combatir, como Mm, claro. qué tratamientos, es el más común. Entonces que tienen mucha más experiencia. Mm, ya. Entonces eso. Quisiera preguntarte cuáles fueron los pasos que te indicaron a seguir para tratar la enfermedad. ¿Cuántas sesiones fueron? ¿Hicieron quimioterapias? ¿Extrajeron médula? Tin- Mira, yo de esta privada me fui, voy a hacer publicidad, al IES. Ya. Yo me traté en el IES, en el Andrade Marín, de las mejores decisiones que los pudieron guiar a mis papás, porque mis papás no Sí. tenían cabeza. Sí, yo salí de la privada y me metí al IES. Ahí dentro de todo, pero bueno, cuando yo llegué, yo algo que yo creo que es fundamental, yo nunca investigué, o sea, después de que yo puse que podría hacer tal cosa, que vi que podría ser leucemia, antes de ir, yo nunca me metí a investigar nada. O sea, nada referente. Nada, pero así nada. Me decían de tratamientos, de cosas, nada. No busqué nada. Yo dije como que yo no me quiero hacer expectativas, ni tampoco me quiero mentalizar a que me va a doler, a que me va a pasar esto, a que me puede pasar esto, a que esto, porque si no, voy a estar asustada, con miedo, mal. Nunca investigué nada. Pero sí, ¿qué pasé? Me dijeron un primer tratamiento. El tratamiento es como que impar y par. Vas haciendo como sesiones impares y pares. No me acuerdo si creo que el impar era la más larga, la estadía más larga en el hospital. Salías como al inicio fin de semana y volvías a la siguiente semana. Pero obviamente para la primera, a mí me dijeron, me fui al IES,
Gracias a Dios esa noche hubo cama, subí a piso y ya el siguiente día ya me estaban preparando para la quimioterapia. O sea, yo no tuve tiempo ni siquiera para pensarlo, o sea, ni para pensar en investigar. Ni de procesarlo, ni de sentarte a Ajá, pensar qué no, puede no, pasar, yo no. no, y creo que esa fue la mejor manera, la verdad. O sea, tenía que ser así, para que yo siga como estaba, con la actitud que tenía. Comencé a tratarme, la primera sesión obviamente duró 3 semanas, casi un mes, dentro del hospital, Ujú. porque lo que me preparaban y todo. Y ya después, cuando salimos, mucha gente le decía a mis papás como, no la vayan a llevar a la costa, hay muchas más enfermedades, muchos más virus, mejor manténganla en la sierra, no la vayan a bajar. Y bueno, ya cuando salí, yo lo que más quería era regresar a mi casa. Cuando salía de las quimioterapias, depende. A veces sí me sentía como que cansada. Las primeras sesiones, ponle las 3, casi 4 primeras sesiones, yo estaba como que sin nada. Obviamente en mi primera entrada, a mí ya me tocó raparme. Ya yo, Desde el inicio. sí. Mi, la verdad es que yo también en mi inocencia, o no sé si inocencia, pero en mi son de hacer burlas y de tratar mis traumas, mis chistes, Ajá. fui muy cruel porque obviamente no pensé en nadie más que no sé en mí. Me acuerdo que para lo de mi cabello, mi mamá me cepillaba el cabello y a mí se me salía. Y una vez mi mamá salió de Quito, vino acá porque mis hermanas, yo no tenía, aquí me voy a quebrar, yo no tenía mis hermanas aquí, o sea, aquí en Ecuador, mis hermanas no estaban. Ujú. A mí me tocó decirle a mis hermanas, antes de entrar al IES, lo que le dije a mis hermanas, o sea, yo le dije a mis papás, yo quiero decirle a mis hermanas, las llamé y les dije, tengo una noticia buena y una mala. Y es así como que, ¿qué pasó? Y les dije, y me dijeron como, di la mala primera. Y yo, la mala es que tengo cáncer. Y ellas, o sea, les dije leucemia, no les dije cáncer. Y la buena es que ya hay tratamiento y ya voy a comenzarlo. O sea, como que hay la solución. Las amo, todo va a estar bien y chao, adentro del hospital. Wow. Y ahí colgaste y chao. Ahí hablaron después con mis papás, porque obviamente yo, te lo Claro. digo así, tranquilita, pero yo me quebré. Claro. Sí. Entonces yo le dije a mi mamá, por favor, ándate a Esmeraldas, anda, recibe el amor como que de tus hermanas, de tu mamá, que yo estoy segura que si mis hermanas estuviesen aquí, yo hubiese querido hacer lo mismo, porque mi mamá no se quería obviamente desprender de mí. Claro. Me quedé con mi papá. Entonces, en esto que se va mi mamá, Ujú. yo hablo con mi papá y con mi hermana y yo dije como que a mí me dijeron mucho, a ti no se te va a caer el cabello, no a todo el mundo se le cae, pero a mí en cierta parte como que me incomodaba eso porque era Como un privilegio no hacerme expectativas de algo que yo sabía que era muy poco probable que no iba a pasar. En ese momento yo, o sea, mi papá me estaba ayudando, creo, a desenredarme, yo me estaba viendo y yo ya veía mi cabello en las almohadas. Yo tenía mucho cabello, era bastante abundante. Y, y yo le dije como, me da risa porque mi mami cada que me cepilla me saca bastante cabello y trata de esconderlo. Y ella piensa que no me doy cuenta. Pero yo sé que ya va, o sea, como que va a llegar el momento. Y son esas cosas y que dije y que ya tiempo después de que pasó, yo dije como que lo que te digo, de verdad siento que fui muy cruel en ese momento en hacer cierto tipo de comentarios. a lo mejor esa era la forma de ella de procesar lo que pasaba, cepillarte el Ajá. cabello y tú dices que fue egoísta, No, 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 cortártelo. no, fue como cruel porque obviamente mi papá y mi hermana no supieron qué decir ni qué hacer, como que esta niña, ¿cómo va a decir eso? Y, o sea, yo le decía a mi mamá, yo no tenía problema tabú en decir como que, o sea, ya, Ya, va a tocó, caer. tocó. Pero bueno, para seguir lo de las quimioterapias, me sentía un poco cansada, un poco débil. A mí me tuvieron que cambiar la quimioterapia, la primera, por otra. Cuando a mí me dijeron que no estaba funcionando la quimioterapia, yo quería morir.
Yo decía, Dios mío, ya habíamos avanzado un poco y yo, lo que sí hice desde el inicio fue, me dijeron, tantas sesiones se manejan así y yo ya para septiembre, noviembre, ya estoy bien, ya estoy sana. Era una leucemia bastante agresiva y cuando me dijeron que no estaba funcionando, que había que cambiar el esquema de la quimioterapia, yo quería morir, mis papás querían morir, nos pegó, obviamente, pero en ese momento no sabíamos que iba a ser lo mejor para después, pero así, lo mejor. A mí entrar al hospital me hacía mal, me hacía mal. Yo, de la primera salida que tuve, de lo que te acuerdas que te dije que les decía a mis papás que no me bajen a la costa, Sí. mi papá estaba acá y viajó para verme porque salía ya del hospital, me daban el alta, nos dejó toda la semana y él regresaba a vernos el fin de semana porque podía. Yo dije como que quiero ir a Esmeraldas, yo quería ir a Esmeraldas. Y mi papá me dice como que nos dicen que lo mejor es que no vayamos, vamos a intentar hacer todo lo que podamos para mantenerte bien, para que estés sana, para que puedas salir. Y yo, pero yo en Quito no hacía nada, hace frío, no tenía amistades, no, Claro. aparte no recibía visitas porque estaban las defensas bajas. Em, y yo lo que hice, o sea, fue como que mi papá dijo, mi papá está en conflicto conmigo, con mi mamá, porque obviamente mi mamá era un no rotundo, mi papá como que, ¿qué hago? Estaba entre las dos, yo era un sí rotundo, mi mamá un no rotundo y mi papá sí y A las no, visitas. pensando, no, a venir a Esmeraldas. El día anterior al que mi papá llegara a Quito, yo le dije a mi mamá, nos vamos a ir a Esmeraldas mañana. Y me dijo, como que tú estás loca. No, hay que hablarlo, hay que ver con tu papá. Y le dije, nos vamos a ir mañana a Esmeraldas, pero no le vamos a decir a nadie, vamos a ir de sorpresa. No, tampoco podemos hacer eso, que no sé qué. Llega mi papá y yo ya le había dicho, o sea, y le dije, papi, yo me quiero ir a Esmeraldas, o sea, yo quiero ir allá, quiero ver a mi familia, quiero que me ven, que yo estoy bien. Y nos regresamos. Nos, les dijimos, o sea, un día antes de ir le dijimos a mi familia fue a la casa, ayudó como que a que esté limpia porque lo necesitaba. De ahí los vi, una parte de mi familia justo había planeado un viaje y nos vimos en la carretera. Los vi, los saludé, los abracé, yo con mascarilla, obviamente ellos también. Y de ahí ya, yo llegué a Esmeraldas, 2022. yo viajé, o sea, yo creo que viajé un 23, me parece, a Quito un 23 de marzo y yo un 23 de abril estaba regresando a Esmeraldas. Por eso te digo que fueron como más o menos 3 semanas internada. Una semana estuve en Quito como el lunes, viernes. Ya. Y ahí pudiste visitar a tu familia. No tanto, porque mis papás también estaban recelosos de eso. Porque que me dé COVID, que me dé alguna enfermedad, podría ser algo Y justo fulminante. fue durante la pandemia. Pero eso también hubo una ventaja, porque a mí no me podía dar ninguna gripe. Entonces, la gente, si yo salía, la gente obligatoriamente tenía que tener tapabocas por el COVID, porque aún pedían Ah, mascarillas. claro. Entonces, yo tapabocas, la gente tapabocas, entonces los doctores decían como que eso también es una muy gran ventaja, porque mis papás no se cuidaban solo para mí, sino también por, o Por sea, el resto, por lo del ajá, COVID y sí. todo. Entonces era así como que toda la gente estaba cuidándose por el COVID Ah, y mis papás, mi familia estaba cuidándose para mí, por imagínate. el COVID, por todo, o Mira, sea, yo lo vi como una desventaja desde el principio. No, COVID, más capacidad de que se enferme. Pero ajá, no, mira, esto lo ves como, realmente fue una sí, ventaja y tienes razón porque todo el mundo estaba cuidando, no solo a él, no solo como que pensando en ti, sino que en sí mismo ya se cuidaba. ajá, sí, sí, Y tú sí, ya estabas sí, como blindada ya. sí, sí. Wow, súper Entonces sí, tuve interesante. muchas, como que hay cosas que al inicio obviamente yo las veía como tú, Ujú. qué horror, o sea, pero ya O sea, en después, ese momento lo de las mascarillas no lo pensaste. ajá, no, ya después cuando alguien hizo el comentario dije como que es cierto. O sea, imagínate la gente antes del COVID que tenía que salir y con mascarilla y si alguien estaba enfermo se le paraba al lado, desconocía y te miraban mal por la mascarilla, te jugaba o te sentías rara por usar Sí. mascarilla y la gente, los demás no. Eso, o sea, después Incluso fui, podías pasar un poco desapercibido. ajá, sí. Entonces, Eso también te quería preguntar. ujú, Alrededor de tu vida diaria todo cambia.
también como que las personas Claro, te tratan de manera diferente, ¿sentiste algún trato diferente, exclusivo? referente a lo de que mi entorno cambia, sí, totalmente. Justo me decían como que estaba saliendo de una pandemia y volvía a una pandemia propia, o sea, Claro, una privada, claro, porque VIP. sí, una pandemia VIP. Es que, claro, todos, me acuerdo que todos estábamos regresando a clases y tal. Ujú. Y la gente estaba volviendo a salir y yo estaba saliendo también. Entonces como que me volvieron a encerrar, pero solo a mí. Y ya después, si tuve tratos privilegiados, sí, obviamente no te voy a mentir como que en mis papás, por el mismo miedo de que hubiese podido ser la última vez en algo para mí, porque ahí la gente un día estaba bien y al otro podía estar súper mal. Me complacieron en muchas cosas, pero por el mismo hecho de que yo tenía muchas limitaciones en esos momentos, como comprarme, por ejemplo, rompecabezas, no te imaginas la cantidad de rompecabezas que Sí, armé. Sí, me consentían mucho, mucho amor, mis hermanas igual cuando vinieron. Y de personas, sabes que yo siento que, por lo menos dentro del colegio, porque yo fui al colegio sí, sí me algunas veces, acuerdo. Eso también obviamente, fue un paso también valiente de tus papás, ¿no es cierto? sí, Porque, sí, porque no querían que yo vaya. Estaban muy claro, asustados. eso ya Más fue que, alrededor del mes de... más, un poco más de como Estamos en por mayo, ¿no? mayo, junio. Mayo, junio. Mayo, junio de 2022 entras al colegio otra vez. Ajá, Ya habías sí. tenido ya tu tercer Ya, yo año. ya estaba rapada, Ujú. delgada. Ya había pasado bastante, la verdad. Más que mis papás, el colegio. El colegio no quería, porque nos decían que dentro del colegio ya había habido un caso y que más bien los papás obligaban al chico a ir, que el chico no se la pasaba bien y no le gustaba ir. Ujú. En cambio, mis papás entendieron que a mí ir a Esmeraldas me hacía bien y lo iban a hacer, seguir haciendo porque me mantenía bien, me mantenía feliz, contenta. Yo les pedí, porque de las primeras cosas cuando me diagnosticaron, yo dije, ¿cómo voy a hacer con mi último año? O sea, era mi último año. Claro, Ya ni siquiera estaba graduada, o sea, ¿cómo voy a hacer con mis estudios? Fueron de las primeras cosas que a mí me preocuparon. claro. Entonces, yo cuando les dije como que quiero ir, quiero, como que tampoco quiero ser la rara, la extraña, quiero ir y pasar por uno más. Pero mira que el colegio me hizo un recibimiento muy bonito, Sí, me acuerdo. muy bonito. Con globos. Sí, no, no me lo esperaba, pero ahí mismo también vi como gente que antes ni, o sea, nos conocíamos, pero no era que, ay, amiga mía. Y hubo mucha gente que tuvo esa reacción y que realmente yo sabía como que no era sincera. Ujú. Eso sentí algunas veces. De ahí de tratos especiales dentro del aula, no. Lo que sí vi es mucha preocupación y no solo dentro del aula, sino como del colegio, pero positivamente, porque hasta los que no eran mis compañeros de aula estaban súper pendientes a mí, era Sí. como que, ay, Anaí, ¿estás bien? ¿Necesitas algo o algo? Pero no lo sentí como algo de un trato especial, sino de preocupación, porque yo también fui como, yo estaba metida en el deporte y muchos me conocían por el Claro, deporte. sí, sí. Entonces era como que, Ana, todo como que todo bien o como que, hola, y no era como, dentro del colegio nunca me sentía así como vista, así como De es reojo. ella, así, no. O sea, en los momentos que yo me sentí vista fue porque el colegio quiso que yo sea vista. Ujú. Entonces, no, no sentí ese trato especial, la verdad. No. Interesante. Muy bien, para esto ya estaríamos, como decía, en junio, alrededor de junio de Ajá. 2022. ¿Cuántas sesiones ya habías hecho de quimioterapia para ese entonces? Ya para ese entonces ya había hecho como tres, cuatro. ¿De O sea, cuántas? la verdad es que no me acuerdo también, pero como te decía, como que yo decía como noviembre, ya estaba, y como que cada mes eran par e impar, como cada 15 días completaba todo el ciclo como que del par, 15 días todo el ciclo del impar, así. Como te digo, ciclos par e impar. Ujú. Mira, yo entré y entré
haciendo el ciclo impar, que era el más largo. Ya. Entonces, el ciclo impar en qué basaba en que durante, no sé, una semana, ponle, hacía 3 días quimioterapia. De ahí me trataban de subir las defensas y de ahí salía del hospital. Ya. Entonces salía del hospital, descansaba y ya me llamaban de nuevo para entrar para hacer el ciclo par. Así del ciclo par, dentro de una semana, 2 días de quimioterapia, ponle así. Eh, Me subían las defensas y de nuevo afuera. Ah, ya entiendo. Entonces eso era como que un ciclo completo. Un impar y un par, un ciclo completo. Creo que de esas tenían que ser como 6 o 7, no recuerdo bien la verdad. El tratamiento era alrededor de 6 o 7 de esos ciclos. Ajá, sí, o sea, del par a impar, de los dos juntos. Y lo que pasa es que cada vez hay más descanso entre los ciclos completos. No, O sea, venía el mismo descanso. eran de corrido. Ajá, sí, o sea, era el mismo descanso, o sea, porque se desocupaba mi cama y entraba alguien más por mi cama. Entonces alguien desocupaba cama y yo entraba, como que teníamos esos descansos. Igual necesitábamos los descansos. Ahí en otros lados creo que los dejan de corrido, o sea, como que la habitación todo el tiempo, Ok. sí. ¿Cuánto En, demora la sesión así como que con la quimioterapia? Alrededor de unas 3 horas. No, o sea, creo que era depende, como también cómo pasaba, porque claro, depende de tu reacción. Yo al inicio me acuerdo que reaccioné como temblando, pero fuerte, no podía parar. De ahí ya dependía de cómo te la pasaban, del goteo que le ponían. Algunas horas, sí eran algunas horas, pero no las sentías porque la gente, yo también pensaba que la quimioterapia duele mientras te la pasan, Ujú. pero no. No, no duele, no arde. También te iba a preguntar la O verdad. sea, al inicio sí, pero ya después cuando te acostumbras ya, no. Por eso te digo, la reacción, mi primera reacción fue, no me acuerdo si fue, yo creo que no fue fiebre, pero yo temblaba, o sea, Temblabas sí, como tipo de con todo eso. epilepsia, sí. Wow. Entonces tuvieron que pausar, bajarle la intensidad con la que me la estaban pasando. No me dolía, solo Era como una reacción brusca. sí, una reacción. Ya después, lo que sí afectaba eran las secuelas, o sea, lo que viene después, las náuseas, mareo, vómito. mm, Ya no La pérdida del toleraba, cabello. sí, ya no toleraba tanto la comida. Claro, dolor de cabeza, me sentía débil, em, esas cosas. De ahí ya cuando me cambiaron la quimioterapia, que no llegué, creo que no completé el tercer ciclo, o sea, como que no hice el par y el impar, y me dijeron que te digo que fue la peor noticia para mi familia, que no sabíamos que iba a ser lo mejor. Sí. Me cambiaron la quimioterapia y esta sí era como un mes dentro del hospital, totalmente, el primer ciclo, y yo desde ahí yo ya quería morir, yo decía, Dios mío, todos los ciclos van a ser así, así fuertes, porque era una quimioterapia obviamente más fuerte. Ese primer ciclo me pegó horrible, 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 horrible. O Wow. sea, eso fue para julio más o menos. Yo salí de ese ciclo, yo ya estaba, yo todos los días, ya la última semana, yo preguntaba, Dios mío, ¿cuándo me van a dar el alta? Yo les preguntaba a los doctores, como que ya quería salir, como ya me sentía bien. Y justo para esto llegan mis hermanas, tenían vacaciones de invierno, Sí. vienen. Yo desde el inicio, yo decía, me entró un miedo que eso lo tengo en mis redes. Yo tenía miedo que mis hermanas no me vean bien, o sea, que ellas regresaran y que yo estuviese mal o vengan porque yo había fallecido, así, crudo. Dios mío, santo. Entonces, ya para esto se había planteado la idea del trasplante. Yo soy De paciente médula trasplantada, ósea. ajá, yo soy paciente trasplantada, Ya gracias a estaríamos Dios. en julio, no, en agosto por ahí. Estamos No, hablando no, ya de ya para tiempo. junio, o sea, ya después de Junio, que, después de la entrada al colegio. sí, ya después, o sea, yo fui al colegio y yo seguía con mi primer ciclo. Yo no fui tanto, pero ya después de la primera vez que fui al colegio, unas 2 veces más creo que fui, y ya después me dijeron que cambiaba el ciclo, o sea, cambiaba la quimioterapia. Entonces ya para cuando me dijeron lo de la quimioterapia, que iba a hacer el cambio, que teníamos que hacer el cambio, Sí. ya me comenzaron a hablar del trasplante. Ya. Entonces,
las donantes ideales eran primero mis hermanas, por su compatibilidad. Spoiler, mis hermanas no fueron compatibles conmigo. Ahora, Fueron compatibles 100% entre ellas, pero no conmigo. ¿por qué? ¿Por el tipo de sangre? No, no sé, se hacen exámenes. Entonces, mis hermanas, ¿con qué excusa venían? Primero, con que yo las quería ver. Segundo, porque se iban a hacer los exámenes de Claro, claro. compatibilidad. ¿Y esos exámenes le extraen la médula ósea? No, no, no. ¿Le hacen Solo con pruebas? sangre. Ay, ya, ya. Ajá. Mis hermanas estaban asustadas porque Porque pensaban la que les iban. extracción Es una, sí, a mí me lo hicieron varias veces. Yo ya, o sea, ya no tenía, yo no sentía, por así decirlo. Al inicio sí me costaba un montón. Lo que más sentía era el tirón, la extracción como tal, o sea, como sientes que como te extraen. la absorción. Me ponían anestesia, pero igual se sentía un Ah, poco. O sea, tenías la sientes sensación como del tirón, están, como que, no, no, pero no. no sientes cómo están entrando, sino cómo te A extraen. veces, otras veces no. Era depende, como que qué tan rápido actuaba la anestesia local. Pero de ella, o sea, ¿Quién fue mi donante, mi papá, mi papito, tu pudo papá? ser, claro, o sea, pudo ser mi mamá o mi papá, pero como los hombres no menstruan, no tienen hijos, Claro. entonces era idóneo que sea él el que me dé su médula. Entonces, bueno, ya cuando cambió la quimioterapia, esa quimioterapia me pegó mucho, en esa fue la que más, si tú me preguntas cuál fue la que más, el ciclo en que yo recuerdo más me dolió, fue ese, porque recuerdo que yo había estado muy bien, los ciclos anteriores no era la mejor, la más animada tampoco, pero había reaccionado un poco mejor, pero ya con eso, esa me tumbó, esa sí me bajó de peso, me hinchó un montón la cara, fue feo y fue brusco porque también siento para mis hermanas. Mis hermanas Claro. justo llegaron, eh, estuvieron acá conmigo y justo fue la que más me pegó. Me acuerdo que en ese tiempo yo decía como que no, porque ellas vienen ahorita, se van a ir asustadas, como que esto no es lo que yo estaba viviendo. Y sí la pasé, la verdad es que la recuperación de esa sí la pasé bastante fuerte. Pero ya después mis quimioterapias eran ambulatorias. Yo ya no necesitaba estar dentro del hospital. Eso fue después de que te trasplantaron la médula No, no, ósea. no, no, no. Yo te estoy hablando de la segunda quimioterapia, cuando Ah, me ya. cambiaron. Entonces, por eso te decía que para nosotros fue un golpe bajo el hecho de que nos hayan dicho que no estaba funcionando el primer, La primera que te había costado ajá, tanto. sí. Eh, y ya cuando nos cambian a la segunda, al segundo esquema de quimioterapia, para nosotros fue lo peor, pero finalmente terminó siendo lo mejor porque Ujú. era una quimioterapia ambulatoria, que yo iba al hospital pues, en el día y yo salía el mismo día. Yo no Ah, tenía ya, que ya. quedarme internada. Ah, súper bien, entonces. Ajá, entonces yo tenía la posibilidad de venir más a Esmeraldas y quedarme más tiempo aquí. Claro. Eso fue un plus enorme, enorme, enorme. Aparte, justamente mi pareja actual, mi novio, mi enamorado, él se puso la 10 la verdad. También fue muy consciente desde el inicio de lo que, o sea, que si se juntaba conmigo, porque nosotros comenzamos yo estando dentro de la enfermedad. Entonces, él fue muy consciente de lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, Mm. él no podía salir, no podía hacer su vida normal. Si me quería ver, tenía que cuidarse. Una semana antes, saber que no podía tener contacto con tanta gente, usar mascarilla. Y él también me ayudó mucho. O sea, aparte de mi familia, él Te también apoyó fue, bastante. sí, nos veíamos casi todos los días, pasábamos juntos, con mi familia. No, no podía ver a todos mis amigos, si los veía ellos sabían que no podían tener gripe, no podían estar medios Siempre enfermos, con mascarilla. siempre con mascarilla. Igual hubieron muchos, 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 o sea, gente que yo considero bastante, me apoyó, o sea, estuvo pendiente a mí, me escribían, a veces yo no respondía porque obviamente no tenían ánimos, pero esa quimioterapia fue la que más me pegó. Lo que también no me gustaba de esta era que tenía que hacer radioterapia. Rayos. Y yo decía, yo en esta sí fue la que más miedo tuve y como te decía, yo nunca investigué cómo eran, Ajá. de qué se trataba, nunca investigué.
Pero de esta yo estaba muy asustada y aún así yo no investigué. Yo le decía a mi papá como que, papi, me da miedo, Claro, no quiero porque siento que va a ser en malo, o sea, negativo. No, ya estoy con la quimioterapia porque no es suficiente esta. Entonces, bueno, yo feliz y contenta de la vida mientras hacía la quimioterapia, estaba más tiempo en Esmeraldas, no pasaba dentro de un hospital, me cuidaban en casa súper bien ya. y llegó el momento en que ya se hablaba, ya se planteaba de el trasplante, ¿no? Ujú, de la médula. Y todo por el IES, todo Todo fue con mediante el el, IES sí, en Quito. ajá, todo por el IES, o sea, y para el trasplante me derivaban a Argentina, me derivaron. Wow, Y todo por el IES, todo pagado por el IES. wow. Nada, lo único que mi familia accedió a pagar fueron los pasajes, porque si no teníamos que esperar a marzo de 2023 para recién poder ir. Entonces de una pagaron para irse hasta allá Ajá, de ahí todo pagó el IES. y pasó el trasplante allá. Ajá, sí. Wow.